El tema de esta mañana lo he titulado El servicio humilde y la verdadera felicidad. La razón por la que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Repito, el servicio humilde y la verdadera felicidad. La razón por la que Jesús lavó los pies de sus discípulos. Leamos, hermanos. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez, les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y tenéis razón, porque lo soy. Pues si yo, el señor y maestro, os lavé los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros, porque os he dado ejemplo, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. En verdad os digo, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis esto, seréis felices si lo practicáis. No hablo de todos vosotros, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura: el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Os lo digo desde ahora, antes que pase, para que cuando suceda, creáis que yo soy. En verdad os digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Esta es la palabra del Señor. Damos gracias por ella, hermanos, porque es nuestra lumbrera. Hermanos, seguramente ya a estas alturas de su vida, usted habrá escuchado la palabra algoritmo. ¿Ha escuchado esa palabra algoritmo? Recientemente se está usando bastante en diferentes ámbitos, ¿verdad? Lo cierto es que lo más probable que la primera vez que usted tuvo contacto con la palabra algoritmo haya sido en sus estudios de secundaria, tal vez, ¿no? Seguramente en una clase de matemática, de lógica o de computación. Los ingenieros de aquí me pueden ayudar si eso es cierto o no, pero al final, por favor. Lo cierto es que un algoritmo es un conjunto de reglas específicas o de normas sistemáticas que de aplicarlas nos ayudará a resolver un problema o una situación en particular. Por ejemplo, las operaciones aritméticas de la división. ¿Sabe lo que es una división? ¿Verdad? Todos sabemos lo que es una división, ¿verdad? Bueno, el algoritmo sería algo como esto. Agarras el dividendo entre el divisor y eso te va a generar un cociente y ese resultado solucionó el problema de la división. Así que ahí tenemos un pequeño algoritmo. Son reglas ordenadas que nos permiten resolver un problema. Ahora bien, hoy en día el algoritmo ha abandonado las aulas o ha trascendido las aulas de clases y la encontramos por todas partes. Por ejemplo, en las comunicaciones se nos habla de algoritmo. Instagram, ¿alguno de aquí usa Instagram? Sí, ok, bueno, Instagram asegura que usa una ecuación o un algoritmo de más o menos 500 variables para determinar, ¿verdad? O sectorizar a las diferentes personas o, digamos, o los diferentes usuarios. O sea, por medio de esta ecuación, ¿verdad? Ellos filtran y organizan una serie de variables de todos los usuarios. Pero no solamente en el mundo de las comunicaciones, en el mundo de los negocios también cada vez es más frecuente escuchar el término algoritmo. Entonces, el algoritmo se ha vuelto como la garantía insuperable de los negocios hoy, donde a veces te ofrecen algún negocio por aquí y por allá y te dicen: oye, no te preocupes, usamos un algoritmo que garantiza el retorno de inversión. Así que de cierta manera nosotros estamos muy confiados en los algoritmos. Estamos en una generación que tiene una fiebre algorítmica. Todo tiene que ser una ecuación, ¿no? Así que esta fiebre algorítmica no solamente está allí gravitando en los negocios, en las comunicaciones, sino que ya existe el algoritmo para la felicidad. Sí, como usted lo escucha, hay un algoritmo para la felicidad.
Su inventor o su creador es Gaudat. Mo Gaudat, tienen esos nombres tan raros. Lo cierto es que él es un ejecutivo de Google X y ha creado esta ecuación para la felicidad. En su libro Solve for Happy, él dice lo siguiente: la felicidad es la gloriosa sensación en la que todo parece correcto. Cuando lo tiras y aflojas y los bordes irregulares parecen ajustarse a la perfección. En esos destellos de genuina felicidad, a veces muy breves, todo pensamiento es agradable y no te importaría que el mundo se detuviera y el instante presente durara para siempre. En última instancia, según Gaudat, lo que hacemos en la vida es un intento por encontrar esta sensación de felicidad y hacerla durar. Y el algoritmo que él presenta en su libro es una ecuación muy sencilla. Felicidad es mayor o igual a tu percepción de los acontecimientos de tu vida menos las expectativas relativas a tu comportamiento. Así que con esta ecuación simple, este ejecutivo de Google nos dice que ya consiguió el algoritmo para la felicidad, ¿no? Por supuesto que una ecuación como la que les acabo de mencionar solamente indica o refleja una, una tremenda ignorancia con respecto a la complejidad de la naturaleza humana y sus emociones. Nosotros no somos máquinas, aunque en realidad la ciencia intenta sugerir que nosotros somos máquinas y que este universo es una gran máquina en la cual nosotros estamos algo así como atrapados. Lo cierto es que las emociones humanas son mucho más complejos que un mero algoritmo. Vamos a estar claros, nosotros no somos máquinas, ¿no? Y definitivamente la naturaleza humana caída, el pecado del hombre y su estatus con Dios es mucho más complejo. Lo cierto es que la Biblia tiene mucho que decir con respecto a la alegría, a la dicha, al gozo, a la paz y a la felicidad verdadera. Estas son excelencias que no se podrán alcanzar a la luz de nuestra Biblia, al menos que el hombre tenga paz con Dios. O sea, lo primero que el hombre tiene que hacer para hallar esa felicidad, por lo menos verdadera, es reconciliarse con Dios. Habría que sacar de la ecuación o del algoritmo la idea de un Dios ofendido y bravo para poder asumir que lo único que yo tengo que hacer es unas cuantas expectativas, hacer unos arreglos acá y finalmente soy feliz. Por ejemplo, mira lo que dice la Biblia. Yo no voy a dar una clase o una enseñanza acerca de la felicidad, pero quiero poner esto en contraste. El Señor Jesús dijo esto, y lo vamos a ver más adelante en Juan. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no las doy como el mundo la da. Por supuesto, la Iglesia Católica nos ha enseñado que este es el momento donde todos nos paramos y nos estrechamos la mano, ¿verdad? Y la paz, hermano, la paz. Y aunque en efecto lo que Jesús hizo trajo reconciliación entre los hombres, el asunto es mucho más complejo. O sea, hay una reconciliación vertical entre Dios y el hombre. Y esa reconciliación debe darse para que el hombre acceda a la verdadera felicidad. Un hombre no tiene paz al menos que acepte el sacrificio de Cristo o acepte a Cristo como su verdadero mediador. De hecho, el apóstol Pablo en la carta de los Romanos dice esto. Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios mediante nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, Pablo está diciendo, tenemos paz. Paz no es un estado como lo practican los budistas, buscando una paz interior, una estabilidad interior. La paz que la Biblia nos enseña es una paz donde Dios y el hombre están en paz, donde hay una correcta relación entre Dios y paz, donde los lazos de amistad entre Dios y el hombre se han llevado a cabo. Por lo tanto, no podemos esperar más del mundo, que ha tratado de sacar de su algoritmo a Dios y ahora nos presenta unas cuantas ecuaciones para tratar de alcanzar la felicidad. Pero lo cierto es que la Biblia utiliza para la palabra felicidad una palabra muy interesante, bienaventurado. Cuando yo leo la palabra bienaventurado en la Biblia, la puedo traducir como feliz o dichoso, ¿verdad? Feliz o dichoso. El nombre Macario, que es un nombre bien feo, yo no le pondría a mi hijo un nombre Macario.
Pero lo cierto es que la palabra Macario es una palabra griega que significa feliz. Aunque el nombre es feo, el significado es lindo, significa feliz. Aquí le presento a Macario, aquí le presento a feliz. Bueno, esa palabra se traduce como bienaventurado y la palabra significa feliz o dichoso. Una palabra que significa que alguien está feliz o que alguien está dichoso. Por ejemplo, cuando usted y yo abrimos nuestra Biblia en el primer salmo y leemos cuán bienaventurado es el hombre, estamos leyendo en realidad cuán feliz es el hombre. El problema es lo que sigue después, porque después sigue lo siguiente: que no anda en consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. Para la Biblia, el hombre halla la felicidad no en un algoritmo, sino en la voluntad de Dios revelada en la Escritura. Qué aburrimiento, pastor. Bueno, por eso es nuestra Biblia, ¿no? Lo otro es las bienaventuranzas. ¿Las conoce? Bienaventuranzas están en Mateo, a partir de Mateo 5, creo que llega hasta el 7 y algo. Allí tenemos la bienaventuranza y fíjate lo que dice Jesús: bienaventurados o felices los pobres de espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados o felices los que lloran, pues ellos serán consolados. Bienaventurados o felices los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados o felices los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Bienaventurados y felices los misericordiosos, pues ellos reciben misericordia. ¿Nota algo? ¿Nota algo en los dos pasajes que hemos leído? ¡Qué felicidad tan extraña! Lo primero que podemos notar es que la felicidad no es algo, digamos, una situación feliz, sino que siempre, o por lo menos en estos pasajes, la felicidad trata de una persona. Es alguien el que es feliz, no algo. No es una situación feliz, no es un momento feliz, es algo, es alguien, perdón. Y lo otro es que parece que la felicidad es como completamente distinta al estándar que el mundo tiene acerca de la felicidad. Hermanos, esta mañana, para no hacer la introducción más larga, quiero decirte algo. Es bueno aspirar la felicidad. Es bueno. De hecho, la Biblia nos alienta a aspirar, a esperar la felicidad verdadera. Lo que nosotros debemos tener claro es cuál es esa felicidad verdadera. No sea que esté aspirando a una mera fantasía que no existe y que la Biblia nunca ofrece. En nuestro pasaje de esta mañana, Jesús nos habla un poco acerca de la felicidad. Ustedes ya lo leyeron conmigo. Si ustedes saben estas cosas y las practican, serán felices. Por lo tanto, el Señor Jesús va a explicar por qué lavó los pies, para qué lavó los pies y qué tenían que aprender los discípulos de todo esto. Entonces, esta mañana vamos a ver que aspirar a la verdadera felicidad es un privilegio cristiano, aunque nos cuelguen. Bien, ¿qué podemos hacer? Y segundo, vamos a aprender que la verdadera felicidad no es parecida a lo que el mundo busca y lo que el mundo ofrece. Lamentablemente estamos en una generación que está buscando la felicidad en las cosas. Bien, están buscando la felicidad en las cosas. Hoy se han levantado algunos gurú en el mismo mundo y están diciendo, hay un momento, bueno, este hombre, a ver si lo aprendí a pronunciar, Mo Gaudat, está diciendo un momento, no está la felicidad en las cosas. La felicidad está dentro de tu corazón, está en tu interior. Bien, vamos a hablar un poco acerca de esto, pero lo cierto es que la gente está desesperada buscando allá afuera la felicidad, pero mientras evadan su verdadera condición con Dios, pues obviamente no van a poder sino solamente fantasear. Entonces esta mañana vamos a aprender o vamos a ver nuestro pasaje de diferentes, vamos a hacerle preguntas al pasaje y ahí vamos a desarrollar el tema, ¿no? Primero vamos a ver quién lavó los pies a los discípulos, de allí debemos partir. Luego vamos a ver por qué los hizo, por qué los lavó, para quién los lavó y para qué los lavó. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Por quién? ¿Y quién los lavó? Muy bien. Dicho todo esto, hermano, vamos a ver qué dice el Señor esta mañana acerca de esta felicidad.
Vamos a volver al versículo 12 y 13, por favor. Vamos a ver quién lavó los pies de los discípulos. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa otra vez les dijo, ¿sabéis los que he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Entonces, Jesús quiere que sus discípulos sepan por qué Él ha hecho lo que ha hecho. Usted sabe que la Iglesia Católica ha instituido el lavatorio de los pies, ¿verdad? Cerca de la Pascua, el Papa, quizás en la propia sede del Vaticano tal vez, o en cualquier país donde se encuentre, va a reunir a un grupo de pobres o de gente humilde y le va a lavar los pies. Según la doctrina papal, con este acto una vez al año, entonces él está conmemorando y cumpliendo con esta ordenanza. Y no solamente él, sino con todos los que hacen parte o vida de la Iglesia Católica. Pero ¿realmente es eso lo que el Señor nos está enseñando? ¿Realmente el Señor estaba esperando que una autoridad de la iglesia hiciera esto una vez al año? ¿O por el contrario debería ser esto un estilo de vida, no solamente del Papa, sino de todas las personas que se llaman cristianas? Eso lo vamos a ver. Lo cierto es que Jesús está profundamente interesado, no solo aquí, sino a lo largo de todo el Evangelio lo vemos, en que sus seguidores sepan por qué lo están siguiendo. Es que Jesús nunca quiso seguidores ignorantes. Jesús nunca quiso seguidores emocionados o seguidores que, bueno, culturalmente, sabes, nací en un hogar cristiano, no me queda de otra, papá y mamá son cristianos y yo sigo a la carroza sin preguntar. Él nunca quiso eso. Él siempre quiso discípulos que entendieran el costo de seguirlo a él y las razones por las que debían seguirlo a él. Así que Jesús no solamente va a hacer esto y que quede en la mente de ellos lo que quieran interpretar, sino que además le va a explicar por qué le lavó los pies. Y comienza por donde debería comenzar todo o el principio de toda nuestra fe. Él comienza explicando quién fue que lavó los pies. Es como si Jesús le estuviera diciendo a sus discípulos, miren, no, el acto que acabo de hacer, por supuesto, ya lo vimos la semana pasada, es un acto que rompe con cualquier esquema cultural. Yo me acabo de saltar todas las normas protocolares de Palestina y el mundo, no hay ningún problema por eso. Pero lo más importante es que ustedes deben saber quién hizo esto. Ustedes me están llamando a mí maestro y señor y tienen razón porque lo soy. Bueno, si yo he hecho esto, es porque le he dado ejemplo a ustedes. Entonces Jesús está diciendo, muy bien, yo soy el maestro y el señor de ustedes y le he lavado los pies. Hermano, nuestra religión cristiana, nuestra fe cristiana, todo lo que el Señor hizo y todo lo que el Señor dijo, verdaderamente trasciende por quién es Él. El acto de lavar los pies, yo lo puedo venir a hacer aquí. ¿Qué tal si esta mañana usted ve que yo me quito esta chaqueta y le lavo los pies a todos? Usted dirá, wow, qué humilde el pastor. Pero el asunto no es el acto de lavar los pies, el asunto es quién hizo esto. Por ejemplo, mira esto, la cruz del Calvario. ¿Sabe cuántos hombres murieron crucificados en los tiempos de Cristo? ¿Sabes cuántos mártires produjo la iglesia en Roma en los 5 primeros siglos? No hay cuenta, no hay cuenta. Se nos dice que Nerón, en un estado de locura, agarraba a los cristianos, los colgaba y con estos cristianos colgados en los jardines de su imperio, les prendía candela y con ellos iluminaba su jardín. Se perdió la cuenta de la cantidad de gente que murió crucificada. Por lo tanto, la cruz de Cristo se vuelve majestuosa o trascendente porque es Cristo el que está clavado allí. Nuestro pecado se vuelve una traición cósmica, no por la ofensa, sino por contra quién la cometemos. Estamos pecando contra un Dios inmensamente bello y amante, un Dios que nos ama y es digno de que le sirvamos. Entonces, lo que hace especial o trascendente cualquier palabra de nuestra Biblia o cualquier cosa que Jesús haya hecho es quién es Él. Y los discípulos tenían que saber esto claramente. Y nosotros tenemos que saberlo claramente. Todo lo que nosotros hacemos tiene una razón de ser. Yo no puedo seguir a ciegas. Yo no puedo, por ejemplo, lo que hicimos esta mañana, traer mi ofrenda acá sin saber a quién se la estoy dando.
honestamente, si yo me paro acá y lleno mi sobre pensando que es para pagar la luz, para pagar el salón o para pagarle sueldo al oficial de la iglesia, yo verdaderamente no estoy entendiendo nada. Lo que hace trascendental, sagrado y, ¿por qué no decirlo?, solemne, el acto de la ofrenda es a quien yo se la estoy entregando. Ese es un mandamiento de Dios, se lo estoy entregando a Él. Quiero que entienda eso. Jesús se los dijo a ellos muy claro. Le está diciendo, ustedes me dicen que yo soy maestro y señor. Bien, lo soy. Ahora, yo necesito entrar un poco en materia, ¿no? Porque la palabra maestro, a ver, cuando usted piensa en maestro, yo me los imagino en los planteles, bueno, ahorita por Zoom, dando clases, ¿verdad? Pero cuando pensamos en maestro, en nuestros tiempos, pensamos en un teacher que está así, parado en un salón, con una pizarra diciendo, bueno, jóvenes, 2 más 2 es igual a 4. Así que, bien, eso es un maestro. Pero lo que usted debe saber es que la palabra maestro que Jesús está usando aquí y que Él está admitiendo como un título para Él, es el maestro. No un maestro más, el maestro. Además, si usted traduce ese título, significa el grande. Por eso Jesús dijo, no acepten, ninguno de ustedes se llame maestro, porque maestros solo tienen uno, era el Cristo mismo. Un maestro en aquella época tenía la autoridad sobre sus discípulos casi total. De hecho, la instrucción que daba un maestro que tenía una escuela rabínica y tenía discípulos que le seguían, ¿qué estaba haciendo? Estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo tengo la verdad. Si tú sigues mis instrucciones y mis enseñanzas, tú estarás en una correcta relación con Dios. Eso era un maestro. Un maestro, una persona con altísima autoridad que influenciaba la vida espiritual de estos hombres. Seguirlos a ellos era seguir a Dios. Rechazarlos a ellos era rechazar al mismo Dios. Ese título se lo adjudica a Él. Y el otro título es el título Señor. Un título que nosotros hoy usamos de manera muy distinta. Para nosotros, Señor, es cualquier persona que ya tiene canas o que está casado. Bienvenido, Señor. Pase adelante, Señor. Así el Señor de la tienda le llamamos Señor. El chinito de la lavandería le llamamos Señor chino. Son señores. Lo que nosotros no sabemos es que la palabra Señor que Jesús utiliza acá es Kyrios. Ya se las he enseñado en varias ocasiones, pero es bueno recordarlos. Kyrios era un título excepcional. Era una palabra que básicamente significa amo, soberano mío. ¿Lo entiende? No era un título, aunque había el título de ese título cortés de Señor, pase adelante, cuando se le aplica a Jesús implica amo. ¿Lo ve? Usted podría ver a los discípulos diciendo, amo mío, Él es mi amo, te presento a mi amo. De hecho, la palabra Señor hoy cualquiera la puede usar. Bueno, los jóvenes de ahorita que no quieren respetar a nadie no la quieren usar, pero deberíamos instruir a nuestros hijos a que la usen. Pero lo cierto es que amo era una palabra, o señor en aquella época era una palabra que estaba exclusivamente apartada para los esclavos. No era que cualquiera aquí iba a decirle a Jesús Señor. El que le decía a Jesús Señor, amo o soberano, se estaba identificando él mismo como un esclavo. Vamos a recrear la escena. Supongamos que usted viaja a la Palestina del primer siglo conmigo. Vamos a dar ese recorrido por allí. Y estamos en Jerusalén, donde Jesús está enseñando. Y en ese momento usted ve que uno de sus discípulos le dice, Señor, usted debe saber que en ese momento Jesús es alguien que tiene esclavos, porque nadie aceptaba el título Señor si no tiene esclavos. Y segundo, usted debe admitir que este discípulo llamado Felipe ha cedido todos los derechos que tiene de vivir su vida y se los ha concedido a quien acaba de llamar Señor. ¿Lo ve? Por lo tanto, usted no podría llegar a la escena y decirle Señor. ¿Por qué? Porque usted no le ha cedido sus derechos a él. Usted no es su esclavo. La palabra Señor pertenecía al vocabulario de los esclavos. Era para los esclavos. Y usted no iba a esperar a alguien. Usted no pretenderá esperar a alguien que diga, ustedes me llamarán Señor a mí, al menos que esos sean sus esclavos. ¿Lo ve?
O sea que cada vez que los discípulos estaban diciéndole Señor, Señor, no solamente lo estaban identificando como el amo de sus vidas, sino que ellos mismos se estaban identificando como sus esclavos. Eso es lo que está pasando en la escena. Y Jesús está aceptando estos dos títulos para él. Él está diciendo, muy bien, ustedes me dicen el grande, y lo soy. Ustedes me llaman el Kyrios, el amo, el soberano de sus vidas, y en verdad lo soy. Bueno, si yo siendo, ¿verdad?, el amo y señor de ustedes, acabo de hacer esto, ¿qué podían esperar ellos? O sea, actuó completamente distinto a lo que tú esperarías de un maestro. De hecho, cuando tú lees la historia de los maestros rabinos del primer siglo, del segundo siglo, habían maestros rabinos muy piadosos. Estaban dispuestos a hacer por sus discípulos casi cualquier cosa. De hecho, se habla de un rabino, olvidé el nombre, lo siento, pero hablan de un rabino que era un hombre muy piadoso y devoto, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por sus discípulos, excepto perder su autoridad ante ellos. Y aquí lo que Jesús acaba de decir es, yo soy el maestro de maestros y le estoy lavando a ustedes los pies. Vamos a hacer una pausa. Ya les di bastante información. Vamos a hacer una pausa. ¿Qué podemos aprender en esta sección del pasaje? ¿Qué podemos aprender ahora? Bueno, número uno, que Jesús quiere que sus discípulos supieran por qué le había lavado los pies. No quería en ese momento, ni tampoco quiere ahora, discípulos emocionados que practiquen cosas o que hagan cosas sin saber por qué. ¿Por qué cree usted que yo me esfuerzo en enseñarle la liturgia de la iglesia? Porque yo estoy seguro que el Señor no quiere gente ignorante, emocional, que le esté siguiendo sin saber lo que está haciendo. ¿Cuánto de tu religión conoces, hermano? ¿Cuánto de lo que practica tu religión cristiana tú conoces? Jesús no está interesado en gente ignorante. Él quiere gente entendida en los tiempos, que sepan a quién están siguiendo y por qué practican lo que practican. De hecho, cuando a veces predico o enseño a personas que tienen trasfondos católicos romanos, yo me siento con ella y le digo, primero que nada, no nací evangélico, nadie nace evangélico. Tienes frente a ti a un ex monaguillo de la iglesia. ¿Y por qué abandonaste la iglesia? Porque entendí lo que la iglesia practicaba. La mayoría de la gente hoy va a la iglesia católica y no sabe por qué va. No sabe cuál es el trasfondo de la doctrina que hay detrás. No lo saben, no les interesa. Jesús no está interesado en seguidores así. Jesús está interesado en gente que no deje el cerebro afuera, que lo meta en el culto, que lo meta en la iglesia, que piense, que razone, que diga por qué, por qué, por qué. Eso lo acabamos de aprender aquí, hermano. Usted tiene que estudiar. Usted tiene que prepararse, ni siquiera tiene que quedarse con lo que yo le estoy diciendo. Yo aquí estoy dándole una picada a ver si usted se anima y sale por esa puerta e investiga. Lo otro que nos acaba de enseñar el Señor Jesús es que Jesús no solamente ha dejado una serie de enseñanzas y doctrinas para que la aprendamos, además ha dejado un ejemplo para que lo imitemos. Aunque yo invito a las personas a estudiar, yo estoy seguro que la iglesia no es una universidad, ni nuestra religión es un club de eruditos, ¿no? Esta religión hay que practicarla. Jesús no solamente dejó información y enseñanzas para que la aprendamos, dejó ejemplos para que le imitemos. Esto lo acabamos de aprender esta mañana aquí. Muy bien, entonces ya sabemos quién lo hizo, ¿no? El gran maestro. Es que la escena tiene que ser sorprendente. El dueño de las 24 patas que estaban allí, y de todas las patas que estaban caminando, que habían caminado y caminarán, está lavando los pies a estas personas. Eso es un acto bonito. Muy bien, ahora, ¿por qué lo hizo? Ya sabemos quién lo hizo y obviamente cobra relevancia, cobra gran relevancia. Vamos a ver por qué lo hizo. Bueno,
Jesús en el versículo 14 dice, pues si yo, el Señor y Maestro, os lavé los pies, vosotros, también debéis lavaros los pies unos a otros. No es el acto de servicio, es el espíritu de servicio acá el que el Señor está enseñando. No es el acto de servicio, es el espíritu de servicio el que el Señor está enseñando. Porque les he dado ejemplo para que como yo he hecho, también vosotros hagáis. Así que esto no es un mero acto de cortesía. Jesús no hizo esto como quizás podamos pensar y como hoy está muy de moda en nuestros días, para que le dieran un like a esa foto. Imagínate a Jesús en Instagram, hermano, lavándole los pies, un Jesús de Nazaret cool. Él está diciendo, la foto no es para Instagram ni para Telegram. Detrás de este acto hay una enseñanza espiritual, ¿verdad? Hay un espíritu de servicio que es el que quiero modelarles. Se los he enseñado con palabras, se los he demostrado, pero ahora voy a hacerlo con toda intencionalidad. Es el espíritu del servicio. Así que vamos a considerar dos razones, por lo menos dos razones por las que el Señor quiso lavarle los pies o les lavó los pies. Primero, bueno, para darle ejemplo, ya lo hemos dicho, ¿verdad? Para que ellos siguieran el ejemplo. Hermanos, no hay nada en nuestra fe cristiana, y esto es bueno también recordarlo, no hay nada en nuestra fe cristiana que el Señor nos pida dar, hacer o incluso ser que Él no haya hecho primero y con creces. Repito, no hay nada que el Señor, jovencito que estás acá, adulto que estás acá, inclusive niños que están acá, no hay nada que el Señor nos pida hacer o dar que Él no haya hecho primero y con creces. Si el Señor nos manda amar, la Biblia nos dice que Él nos amó primero. Si la Biblia nos manda a que no pequemos, la Biblia nos dice que Él nunca pecó y que de paso cargó nuestros pecados en la cruz del Calvario. Si por casualidad nos toca sufrir en esta vida, ¿qué tal un hermano cristiano que le toque sufrir en esta vida? Tiene consuelo en Cristo porque Él sufrió primero. ¿Qué tal si un hermano por cosas del Señor le toca vivir una etapa de pobreza? ¿Qué tal? ¿Qué tal si un hermano queda en la calle, hermano? ¿Qué tal? ¿Acaso él vivió en un palacio? ¿No fue él el que dijo, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? ¿Qué tal? Todo lo que el Señor nos pide hacer, Él lo ha hecho primero. ¿Cuántos de nuestros hijos han nacido en un establo? Rodeados de popó de vaca, popó de chivo, popó de oveja, dos gallinas allí, turulecas. ¿Cuántos de ustedes nació en esa condición? Ninguno. Pero el Hijo de Dios o Jesucristo nació en un pesebre, nació en un establo. Lo que te quiero decir es que cualquier cosa que como creyentes nos toque vivir, Él la vivió primero. Y eso, uno, nos evita el reproche. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Bueno, ¿por qué mi hijo nació en el Santo Tomás? Porque el mío nació en un establo. ¿Cómo es eso que tengo 10 años en Panamá y aún no tengo casa propia? El dueño de este mundo no tenía dónde recostar su cabeza. No significa que todos vamos a parir en el Santo Tomás o que todos vamos a quedar en la calle. No significa eso. Lo que significa es que Dios no está obligado bajo ninguna circunstancia a ofrecernos cierto nivel de vida. Y lo que significa es que a pesar de mi tribulación, yo puedo hallar consuelo en Él, porque Él lo vivió primero. Eso es lo que quiero que sepan y lo que quiero que se lleven de esta porción. Él nos dio ejemplo para seguir su calzada.
Si el Señor nos prospera y nos bendice grandemente, entonces agradeceremos porque no lo merecemos. Si nos bendice a través del dolor y el sufrimiento, hallaremos consuelo en aquel que sufrió primero. Él nos ha dado ejemplo. Mira lo que dice J.C. Ryle de este ejemplo de lavar los pies de Jesús. Él dice, no debían considerar los discípulos los demás. Si Jesús, el Rey de Reyes, condescendía en abandonar el cielo para salvar almas y vivir durante 3 años en este mundo corrupto, no hay nada que debamos considerar demasiado humillante. Ese es un buen pensamiento. Y yo creo que, hermanos, nosotros como cristianos nos evitaríamos muchísimos problemas e impediríamos muchísimos dolores si decidiéramos vivir dando el ejemplo, tomando la iniciativa, porque Él lo hizo. ¿Cuántos matrimonios no se acaban porque ninguno de los dos tomó la iniciativa? ¿Cuántas iglesias no se dividen, inclusive se cierran porque nadie tomó la iniciativa? ¿Cuántas relaciones familiares se quebrantan porque nadie tomó la iniciativa? Y estoy hablando de cosas, estoy hablando de gente cristiana. Si decidiéramos tomar la iniciativa, ¿cómo luciría tu matrimonio o nuestro matrimonio? ¿Cómo luciría nuestro hogar si yo decidiera dar el ejemplo? Si usted decidiera dar el ejemplo. ¿Cómo lucirían nuestras iglesias locales si yo decidiera dar el ejemplo? En vez de irme por la puerta lleno de dolor porque en esa iglesia nadie ama, ¿por qué yo no decido dar el ejemplo y ser el instrumento de amor allí? ¿No es eso más cristiano? Yo creo que sí. Muy bien. Ahora, la pregunta que puede surgir aquí y que no quiero evitarla es, ¿y a quién le vamos a servir? Esta es una pregunta seria. En Juan capítulo 12, usted se acuerda el acto donde a Jesús le echaron perfume en los pies, ¿verdad? Ese perfume de nardo. ¿Qué dijo Judas Iscariote? Judas Iscariote dijo, Dios mío, 300 denarios. Eso se lo hubiésemos vendido y se lo hubiésemos dado a los pobres. Jesús dijo, un momento. Los pobres siempre los tendrán con ustedes, pero al Hijo del Hombre no siempre. Por lo tanto, en ese momento Jesús está diciendo, los pobres siempre van a estar y hay que atender a los pobres. Pero en este contexto, Él no está hablando de gente pobre. Él está hablando de iguales a ellos. Dijo unos a otros. Y vamos a estar claros, cuán difícil es servirle a la gente que está en igual condición que nosotros o mejor. Hay algo en el pobre y dentro de nosotros que nos mueve a conmiseración, ¿verdad? Es fácil ver a un indigente y darle algo, es fácil ver a alguien en un semáforo y darle algo, es fácil. Somos movidos a conmiseración al pobre, pero al que es igual a nosotros solemos descuidarlo. Jesús no está hablando aquí de pobre, ya habló de pobres y tenemos deber con los pobres. Él está hablando aquí unos a otros. Y en la iglesia yo he visto esa pequeña falla. Descuidamos a los que somos iguales porque bien, el tipo está bien, ¿no? El tipo come, ¿qué le puede hacer falta? Y muchas veces restringimos el servicio a ciertas personas porque ellas están bien. Yo ayer se me dio la oportunidad de abrir el seminario con un pequeño devocional. Usted bien sabrá que yo di mi devocional de acá. Y yo les decía a ellos, porque los profesores son pastores y los alumnos no son pastores, aproveché el momento y les dije, los pastores y la familia pastoral, usted creerá, pero son por lo general la más olvidada. Por alguna razón la iglesia cree que estos hombres andan en la nube con Dios y bajan los domingos a la iglesia. Se llaman entre ellos, se animan entre ellos,
se consuelan entre ellos, se sirven entre ellos, se invitan entre ellos, y a los pastores que se los lleve el viento. La Biblia dice unos a otros. Aquí nadie es exento de la gracia que se predica. Mi esposa, yo, mi hijo, mi hija, al igual que usted, todos necesitamos de la gracia y todos necesitamos servirnos unos a otros. Cuando hablo de servicio implica muchas cosas, implica oración. ¿Tú crees que yo voy a perder el tiempo orando por mi pastor cuando ese hombre habla con Dios todos los días? No, yo voy a orar por el que no viene a la iglesia. Está bien, debemos orar por el que no viene a la iglesia, pero también debemos orar por el hermano que está firme, que está fortalecido. Es difícil servirle a nuestros iguales, unos a otros. Entonces el Señor enseña o hace este acto para dar ejemplo, para que ellos siguieran su calzada y se sirvieran unos a otros, a nivel de apóstoles, sírvanse entre ustedes. Bien, y lo segundo, y aquí voy entrando ya al centro del tema, es porque Jesús les está diciendo, si ustedes siguen este ejemplo, ustedes serán felices. En verdad les digo esto, un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, seréis felices si lo practicáis. ¿Quieren saber algo? Dice Jesús. ¿Quiere que les diga algo? Ok, rápidamente. Ustedes nunca van a poder ser más grande que yo y eso tiene que estar claro. Ustedes no pueden tener o pueden esperar un trato distinto al que yo voy a recibir. Ok, hermano, quiero que por un momento te imagines a estos discípulos la noche en que lo arrestaron. Quiero que te imagines por un momento a estos discípulos cuando lo estaban desnudando y golpeando y abofeteando y estaba caminando por la ciudad de Jerusalén desnudo y todo masacrado y ensangrentado. Quiero que te imagines a estos 12 pensando por un momento, ningún siervo es mayor que su Señor. Ok, si yo fuera ellos, hubiese pensado en ese momento algo como esto. ¿Qué? Si él siendo el Señor, lo trataron con tal odio y tal desprecio, ¿qué quedará para mí? Yo creo que es una pregunta razonable, ¿no? Jesús está diciendo, mire, ustedes no van a conseguir amigos donde yo encontré verdugos. Ustedes no van a conseguir un trono donde yo conseguí una cruz. Ustedes no van a recibir una corona de gloria donde yo recibí una corona de espina. Ustedes están a punto de ver cómo el mundo me odia y me detesta porque yo hablo la verdad. Ustedes están en un mundo que ama las tinieblas, yo soy la luz. Ellos van a hacer todo lo posible por extinguir la luz. Ustedes deben saber que el siervo no es mayor que su Señor. En otras palabras, hermano, los estaba preparando. Les estaba diciendo verdaderamente, este es el corazón de nuestra fe. El mundo odia el evangelio, el mundo me odia a mí y los va a odiar ustedes. Si yo que soy el padre de familia me han llamado Belcebú, ¿qué quedarán para los de mi casa? Dijo más adelante. Por lo tanto, Jesús está entrando en contexto. Lastimosamente, esta religión cristiana cultural que hoy tenemos es completamente distinta a lo que Jesús enseñó. Ahorita ser cristiano es una moda, ya está perdiendo popularidad. ¿Cuántos escucharon el coro de San Francisco, el coro gay de San Francisco? ¿Lo escucharon? Vamos por tus hijos, los vamos a convertir. Esa es una guerra contra el cristianismo. En la convención gay o de ILGTB que hubo en el 2016, creo, 2017, la agenda fue clara. El movimiento dijo, nuestro único enemigo es el cristianismo. Tenemos que acabarlo. El catolicismo, no hay problema. Nos entendemos con la cabeza, que es el Papa. Él se encarga. Pero el cristianismo es tan diverso
y está tan metido en la comunidad, no tiene una cabeza gobernante físicamente, es difícil. A ellos tenemos que acabarlos. La guerra es una guerra contra la iglesia, es una guerra contra la iglesia. Los poderosos se han levantado de manera mesiánica, se han unido y han ido a Europa y le han dicho a Europa, ¿quieres que te rescatemos del COVID? Veo que tienes problemas económicos, ¿te gustaría que te rescatáramos del COVID? ¿Te gustaría que invirtiéramos en tu nación? Entonces los presidentes miran a un pueblo muerto de hambre, una salubridad que está completamente destruida y dicen, sí, ayúdanos. Yo solamente te voy a pedir una cosa y yo te voy a dar todo el dinero. Solamente necesito que te deshagas de toda agenda cristiana, que no abraces ninguna moral cristiana y vamos a rescatar tu nación. Entonces los presidentes dicen, ¿qué hago? ¿La iglesia cristiana o que la gente se me muera de hambre? ¿Qué cree usted que va a hacer? Ok. Desechemos toda ética cristiana. Lo va a ver. Lo va a ver. Comenzará la persecución, las iglesias se van a vaciar y va a quedar el verdadero pueblo de Dios peleando la buena batalla. Pero, hermanos, esos megatemplos que están llenos con miles y miles y miles y miles de seguidores que no saben a quién están siguiendo, no son unas pobres víctimas, ellos tienen su Biblia. Lo cierto es que Jesús está diciendo aquí claramente, no esperen un trato distinto al que yo recibí. De hecho, hermanos, si nosotros estamos recibiendo un trato distinto al mundo o en el mundo al que Jesús recibió, algo está pasando. Si mi Señor recibió una cruz y mis adoradores están recibiendo un Grammy, algo está pasando. Yo no soy menso. Y usted tampoco. Yo no estoy diciendo que todos tenemos que salir por esta puerta con el deseo de ser crucificados. Ya el Señor se crucificó y pagó todos los pecados por nosotros. Pero usted debe saber que de estos 11 hombres que estaban aquí, porque Judas se ahorcó, se va a ahorcar, todos murieron martirizados, excepto Juan, que según la tradición lo intentaron martirizar 2 veces. Uno de esos martirios fue que lo agarraron y lo metieron en una piscina de aceite caliente y no pudieron matarlo. Eso es lo que dice la tradición. Lo cierto es que a todos los persiguieron y todos fueron martirizados. La muerte por Cristo es algo que está latente. Tal vez nosotros no nos toque morir por la causa de Cristo. Tal vez no. Pero es algo que está latente y Jesús lo enseñó. Lo otro que es importante aquí saber es que yo no puedo esperar una suerte distinta. Yo se lo he explicado otras ocasiones, no voy a profundizar allí. Pero eso debe estar bastante claro. Mira lo que dice Jesús. Si saben esto, seréis felices si lo practican. Ok, Jesús está diciendo algo después de la coma que solemos olvidar con mucha frecuencia. Debemos practicar nuestra fe. Ayer precisamente con este pequeño grupo que son mis compañeros de clase, aproveché el momento y les dije, estudiar doctrina, estudiar teología, sin ponerla en práctica, no solamente aumenta mi conocimiento, también aumenta mi condenación. En el libro de Santiago, vemos a Santiago diciendo, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Hermanos, somos llamados a estudiar nuestra Biblia para vivir nuestra Biblia. No sirve de nada bueno estar acumulando información, estar acumulando doctrina, pararme aquí y escupirla o postearla en el Instagram si no estoy viviendo a la luz de eso. Hermano, te estás convirtiendo en el ser humano más desdichado que existe. Esta es una fe que se practica, esta es una fe que se vive.
Yo lucho con esto, lucho con esto. Esta es mi mayor angustia todos los días de mi vida y el Señor lo sabe. No olvido las palabras del Señor cuando dijo, no muchos de ustedes se hagáis maestro, sabiendo que el maestro recibirá mayor condenación por la responsabilidad que se le ha dado, por la luz que tiene. Si vas a estudiar tu Biblia es para vivirla. Y por favor no salga y diga, en esta casa no se abre más la Biblia, no sea que después nos vaya peor. Usted estudia su Biblia y practique su Biblia. Bueno, el Señor ha dado tremendo ejemplo, ¿no? Ay, Dios mío. Conocer cosas no son suficientes, debo practicar esas cosas. Pobres discípulos, ¿verdad? ¿Puede imaginar la escena? ¿Quieren ponerse en los zapatitos de ellos un momento? ¿Te gustaría ponerte en las sandalias de ellos? Vamos a ponernos en las sandalias de ellos. Viajemos otra vez a Palestina del siglo I. Roma ha conquistado a Israel, Palestina, por supuesto Israel. Roma tiene una filosofía muy parecida a la griega, de hecho influenciado por los griegos. Aunque ellos no quieren helenizar, es decir, influenciar con su cultura y su filosofía al pueblo judío, en realidad quiere que los judíos abandonen su Dios y le sirvan al César. En medio de este conflicto tremendo con Roma, hay una sociedad judía bastante convulsionada, políticamente convulsionada, y hay una fuerte esperanza por un Mesías en el siglo I. Están esperando un Mesías, están un poco confundidos, tienen la imagen de un Mesías bastante fantasioso, un Mesías militar que iba a aparecer en un espectáculo en los cielos, se iba a sentar en Roma y finalmente el pueblo judío entraría en la edad dorada donde conquistarían a todos los imperios. Pero esa expectativa está latente allí. Así como todo el mundo estaba esperando la vacuna del COVID, imagínatelo por un momento, ya viene, ya está la vacuna y todo el mundo rezando por la vacuna. Imagínate una expectativa mucho mayor en un pequeño pueblo judío esperando un Mesías poderoso que les traería una tremenda victoria militar y política. Estos 12 hombres no estaban exentos de ese sentimiento. Lo anhelaban. De hecho, Lucas nos dice que esta gente había discutido en la cena por quién de ellos sería el mayor en el reino. Así que ellos no estaban muy claros. Tenían esa expectativa rugiéndole en el corazón. Jesús acababa de aparecer. Está diciendo que Él es el Hijo de Dios, el Cristo, el Mesías. ¿Qué tú crees que puede haber en un corazón de carne allí? ¿Ah? Imagínate a Pedro, por lo poco que conocemos en su carácter, en la boda de Canaán. Imagínatelo en la pista de baile de la boda. Hey, ¿viste lo que pasó con el vino? Convirtió agua en vino. Jesús, sí, Él es invitado, vinimos juntos, somos amigos. Cualquier cosa, nos invitas a tu fiesta, ya sabes, no tienes por qué preocuparte. O imagínate a Felipe, a la orilla de Galilea, cuando se hizo esa gran multiplicación de panes y peces, despidiendo a la gente. Sí, Jesús fue el que multiplicó los panes, pero los panes pasaron por su mano. Él los repartió. Imagínatelo por un momento, Eran el mejor amigo del muchacho de la película. Eran el mejor amigo del hombre más importante de la historia. Este tipo está diciendo que es Dios y yo soy su amigo. Cuando los niños se le acercaron, ¿qué dijeron? Un momento, ¿a dónde van ustedes? No, a ver a Jesús. ¿Quién les dijo que ustedes van a ver a Jesús? Momento, cita. Y a Felipe, me lo imagino con Andrés despidiendo a la multitud. Hasta luego, vengan pronto. No traigan pan, no se preocupen, aquí les damos. Solo vengan. O al día siguiente,
a la orilla del mar de la Galilea. Los pescadores no han recogido nada, no es buena temporada, el mal estuvo picado, no pudieron hacer nada. ¡Hey! Nuestro jefe recoge eso lleno de peces. Jesús es nuestro amigo. O sea, lo que te quiero enseñar es que el ambiente de engreimiento, de altivez, de dignidad y de prestigio a lo que esos 11 corazones, 12 con el de Iscariote, estuvieron expuestos, tuvo que haber sido muy alto. Si se ve en la iglesia, donde un pobre mortal, como un pastor, yo le llevo la maleta al pastor, nadie me toca esa maleta, yo soy el hijo del pastor, imagínate en ese momento. Y ahora Jesús viene, se quita el manto, agarra un lebrillo, se amarra una toalla. Yo me imagino que ellos quedaron, ¿qué? ¿Qué es esto? ¿Y el trono? ¿Y el palacio? Qué gran ejemplo, hermanos. ¿Qué podemos aprender de esta sección? 1. La aspiración correcta de todo cristiano debe ser el servicio humilde, no debe haber otra aspiración. Mira, casi todos ustedes son de la iglesia local ya, pero siempre nos visitan personas. Yo le voy a dar este consejo al que está acá y al que me escucha por ahí. No hay otra aspiración. Cuando yo voy a escoger una iglesia local para congregarme, no tengo otra aspiración personal que no sea servir humildemente a esa iglesia. Busco una iglesia bíblica que predique la verdad, que tema al Señor y que me permita servir ahí. Nos ahorraríamos muchos problemas. Número 2, aprendimos que en la medida en que nos vamos pareciendo más a Jesús, más debemos esperar que el mundo nos trate como a Él lo trataron. No puede esperar flores en el mismo lugar donde el Señor recibió azotes y no espere amigos donde Él recibió verdugos. Si eso está pasando, hay algo malo en tu testimonio. Y número 3, la fe cristiana es una fe que se practica. Saber algo y no hacerlo es el verdadero camino a la desdicha. De verdad lo es. Créame que lo es. Créame que lo es. Y vamos a terminar con esto. ¿Para quién lo hizo? ¿Para quién lo hizo, hermanos? Yo voy a tener que resumir, el tiempo me comió. ¿Para quién lo hizo? Lo hizo para los 12 hombres, pero los 12 no estaban escogidos. ¿No te parece impresionante la escena? Jesús le ha lavado los pies a Judas Iscariote. Judas Iscariote, en una buena representación del hombre caído, del hombre no redimido, del hombre común y corriente, que odia a Dios, está representado allí. Le lavó los pies. Incluye los 5 deditos, al menos que le faltara uno, pero hasta donde entendemos, los 5 dedos, el puente y el talón. Bien lavaditos los pies. Se los lavó con el mismo amor que se los lavó a Pedro, porque no se nos indica ninguna diferencia. Se los lavó por igual. Estuvo dispuesto a servirle al hombre menos digno. Lo cierto es que de manera interesante, Jesús aplica el Salmo 41 a Judas Iscariote y él dice que Él los ha escogido, pero no todos serán enviados. Él dice, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura, el que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar. Esto tuvo que haber sido una prédica directa a Judas y no me parece descabellado que Jesús lo haya estado mirando a los ojos así. Hermano, ¿viste lo que dice el Salmo? El que come mi pan ha levantado contra mí su calcañar.
Calcañar significa talón. Es como si Jesús le dijo, ya te lo lavé, ahora levántalo. Si yo soy la muestra más grande de servicio, tú eres la muestra más grande de traición. La pregunta que tiene que surgir en este momento es, ¿qué estaba pasando por la mente de Judas Iscariote en ese momento? Lo único que puedo imaginar es un corazón bastante negro y oscuro. Pero otra pregunta que es igual de importante y no debemos evadir es, ¿qué pasa por mi mente cuando yo peco contra Él? Sabiendo que me ha lavado, no solamente el calcañar, sino me ha lavado los pies, la cabeza y todo mi ser. No soy tan distinto a Judas, salvo por la gracia de Dios. Pero el deseo que debería invadir nuestras entrañas es no pecar más. Qué bajeza la de Judas, pero qué bajeza la mía, cuando yo sé que Él murió por mí en una cruz, sin embargo peco. Hay algo aquí que Jesús nos enseña a través de Judas, y es un servicio incondicional. ¿Acaso soy yo más digno que Jesús para no tomar el más humilde de los servicios y hacerlo para la gloria de Él? No. ¿Acaso existe un hermano más indigno que Judas Iscariote al cual yo no pueda perdonar y servir? No. Entonces, Jesús nos está enseñando aquí que le lavó los pies a Pedro y a Judas por igual. Que el servicio humilde cristiano no pone la mirada en el objeto al cual se le sirve, sino en aquel que nos dio ejemplo primero. Lo he dicho, es fácil servir a mi hermano favorito, es fácil servir al hermano que yo sé que me puede echar una mano en el momento en que yo flaqueo. Cuán difícil es servir a ese hermano que no me cae bien, que me cuesta aceptarlo. Como pastor he aprendido que mi amor por el ministerio lo puedo determinar en la gente que rodea mi ministerio y que crece en mi ministerio. Pero el verdadero amor por la iglesia lo voy a determinar en cuanto yo amo al hermano o a la hermana más difícil de mi congregación. Y lo mismo usted. Tu amor por la iglesia lo vas a determinar en tu grado de amor por el hermano más difícil de esa congregación. Porque no todos somos angelitos, no todos estamos en el mismo nivel de madurez. Y a veces, no siempre, el hermano más difícil es el pastor. Con esto me despido. ¿Para qué lo hizo? En verdad les digo, el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Ustedes no van a estar solos. Aquí hay una promesa impresionante. Aquí hay una promesa tremenda. Lo contrario también es verdad. El que lo rechaza a ustedes, me rechaza a mí, y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios. Eso es muy fuerte. Es como si Jesús estuviera diciendo, ustedes van a tener mucha batalla, pero yo voy a estar con ustedes. Ustedes no estarán solos. No estarán solos, yo voy con ustedes. Si los rechazan, me rechazan a mí. Si los cuelgan, me cuelgan con ustedes. Si los persiguen, me persiguen a mí. Si les dan un vaso de agua, me lo darán a mí. Yo estaré con ustedes. Por eso cuando Pablo estaba persiguiendo a los discípulos, Jesús se le apareció en el camino a Damasco y le preguntó, ¿por qué me persigues? Saulo dijo, ¿qué? Si ni siquiera te he visto, estás persiguiendo a los míos. Y el que persigue a los míos, me persigue a mí.
No estamos solos. Y esa es una palabra de aliento para aquellos hermanos que hoy pueden estar sufriendo una persecución pasiva por sus esposos, por su familia, por sus vecinos. ¿Tú sabes las palabras de aliento que Dios le dio a Samuel? Él le dijo a Samuel, Samuel, no te preocupes. Yo sé que estás molesto, pero no te han desechado a ti, me han desechado a mí. No quiere que los reine. Uy, cuánto me costó entender esto y cuánto dolor me causó el no entenderlo. Cuando un hermano peca contra Dios, lo primero que va a hacer alejarse de aquello que más le identifica a Dios, que más le recuerda a Dios. Hasta ayer tu hermano te amaba, te quería, pero algo pasó en su vida secreta. Ahora lo llamas, no te atiende, ahora no está presente. Cuando una persona se aleja de Dios, se va a alejar de nosotros, pero no lo tomemos personal. Entendamos que eso está escrito y oremos también por esas personas. Ahora estos apóstoles iban a ser enviados a la gran comisión a predicar el santo evangelio. Ellos habían visto la muestra que tenían que hacer de lavarse los pies con un espíritu de servicio, servirse unos a otros, y además lo enseñarían. Mira las palabras de Pablo. Pablo no estuvo allí, pero Pablo fue bien enseñado. Pablo en Gálatas 5:3 dijo, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solo que no uses la libertad como pretexto para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Los cristianos son hombres libres que usan su libertad para servir a otros. Hay unos que están usando su libertad para servir de tropiezo a otros. ¿Sí o no? Reflexiona. Si eres uno de esos casos, mucho cuidado, arrepiéntete, porque tu libertad no es para que hagas tropezar a otros, es para que la uses para el servicio de otros. Y Pablo le dijo a Tito esto, palabra fiel esta, y en cuanto a estas cosas quiero que la hables con firmeza, para que los que han creído en Dios procuren ocuparse de buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles para los hombres. En otras palabras, mira, ven acá. Yo quiero que tú prediques esto con firmeza, Tito, e enseña a los hombres de tu iglesia a que sirvan a Dios. No en una oficina metido, ojo pastor, sino que produzca resultados y beneficios a los hombres. A los hombres. Hermano, mi pregunta es, ¿lo que está haciendo usted hoy en su servicio, a quién beneficia? Pero Pablo no fue el único. Mire lo que dijo Pedro. Andad como libres, pero no uses la libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervo de Dios, como esclavo de Dios. Y Santiago dijo, la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a la viuda en sus aflicciones y guardarse sin mancha de este mundo. Señor. Para concluir, mis queridos hermanos, permítame decirle esto. Gaudat dice que la felicidad es un deseo humano tan básico como la respiración. En su libro dice que todos los hombres quieren ser felices. Es verdad, no podemos negar eso. Los hombres están persiguiendo la felicidad. Pero hermanos, para pensar que tal estado de felicidad es posible a través de un algoritmo, hay que acabar primero con la idea de un Dios airado y ofendido. Y por supuesto, el hombre ha intentado, y en efecto algunos hombres han arrancado la idea de su cabeza, pero no han podido arrancar a este Dios del trono desde donde gobierna. El hombre no podrá alcanzar ningún estado de dicha real y perdurable hasta que arregle su situación con Dios y decida aceptar a Jesucristo como su único Señor y Salvador. Por otra parte, quienes han rendido su vida a Jesús, en efecto, han recibido el perdón de Dios. Tienen una paz que el mundo no les puede dar. Los verdaderos cristianos son pacificadores, viven en paz. Sin embargo, quienes más sirven
tienen grados mayores de felicidad. Todo el que ha sido convertido entra en paz con Dios inmediatamente, pero aquellos que más sirven, más felices son. Más felices son. La vida cristiana debe caracterizarse por el servicio. La iglesia del Señor debe estar llena de servidores. Nuestra agenda semanal debe estar llena de servicios. No existe un algoritmo acerca de la felicidad, pero sí existe un principio. Más bienaventurado es dar que recibir. Palabras de Jesús. Amén. Señor, te doy las gracias esta mañana por tu palabra. Oh Señor, qué elevada es la vida cristiana, qué sublime, qué ética moral tan alta y qué imperfecto e insuficiente soy para vivir bajo el estándar de tu palabra. Pero quiero, obra en mí con el querer, obra en mis hermanos con el querer. Ayúdanos a serte obediente hasta el fin. Ayúdame a servir en mi iglesia local. Ayúdame a dar lo mejor de los años para la gloria y honra de tu nombre. Y que esta semana yo pueda servirte en la tarea más humilde o en la tarea más digna, donde quiera que tú me pongas. Hazme un servidor humilde. Que no mire yo el objeto al que le estoy sirviendo, sino que mire a aquel que ha dado ejemplo de servicio. Tú, mi Señor. Amén. Amén.